La paz del Señor, queridos hermanos, bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance, este día martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con la lectura continuada de los milagros de Jesús, y en esta ocasión leemos la obra de 2 milagros: aquella mujer que padecía el flujo de sangre, la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga que tenía también a su hija enferma. Jesús pone como base en estos textos del Evangelio la fe. Para alcanzar el milagro del Señor hay que tener fe. Por tanto, hermanos, es de pedirle al Señor que nos aumente siempre ese don, un don que todos tenemos, pero que al final se ve a veces un poco tergiversado por las dudas y por tantas situaciones de la vida donde pareciera que estamos abandonados. Es lo mismo que experimentaban estas personas que fueron curadas por Jesús. Aquella mujer tenía 12 años de sufrimiento
y quizá ya había perdido toda esperanza, pero Dios llega en ese momento y le concede la sanidad de su enfermedad. Lo mismo aquel hombre que tenía a su hija enferma, quizá ya había hecho hasta lo imposible y la única esperanza fue acudir a Jesús. Y él, a pesar de que al final vemos en el texto que le avisan que su hija ya ha muerto, le devuelve la vida a la hija, porque Jesús pues es vida, es camino, es verdad. Por tanto, hermanos, nosotros en nuestro tiempo, también quizás con situaciones diferentes en la vida, quizás estemos perdiendo toda esperanza, recordemos que Jesús siempre está a nuestro lado. Pidámosle que aumente nuestra fe, que nos ayude para no darnos por vencidos y alcanzar de su misericordia el milagro que necesitemos en nuestra vida. Católicos NTV Producciones.